Quiero agradecer a los organizadores de este evento. Este evento no se pasa en vivo, se va a grabar. Es un momento importante para nosotros. Cuando pasan eventos normalmente nos impactan. En la vida nos impactan los eventos que nos pasan, a veces positivo, a veces negativo. Pero bien decía Víctor Frank que no nos definen los eventos que nos pasan, sino la perspectiva que nosotros tenemos sobre ellos. ¿Cuál va a ser la actitud con la que los tomamos? Cada quien hoy está viviendo a su manera lo que estamos pasando, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. A cada uno le impacta en su forma. Pero ¿qué pasa cuando no se trata de nosotros, cuando se trata de nuestra familia? Cuando cómo tienes que hablar con tus hijos, con tu gente querida, con los cercanos. Para eso quisimos traer a una de las mentes más brillantes en México con estos temas, uno de los mejores expertos, que además de ser un gran amigo de la comunidad y que siempre nos ayuda en estos temas, es alguien que conoce tanto de trauma como de la comunidad, como de estas situaciones, y nos puede ayudar mucho a cómo entender y cuál debe de ser el acercamiento que tenemos que tener con nuestros seres queridos para manejar este tema. Por favor, le pido al doctor Israel Castillo que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias, Dani. Gracias. Vamos a ver dónde podemos poner esto. Buenas noches, de verdad me da mucho gusto estar con ustedes. Han sido días difíciles, creo que en eso podemos concordar. Han sido días con una sensación de impotencia, de indignación, de frustración, de enojo, de tristeza. Y el propósito de esta reunión, además, fue muy curioso cómo se empezó a mover todo para que pudiéramos estar aquí juntos esta noche. Es el proteger a la niñez, a nuestra niñez, el proteger a los niños y a las niñas emocionalmente. Y somos papás, somos mamás, trabajamos tal vez como educadoras en una escuela y nos damos cuenta de la vulnerabilidad de los pequeñitos, de las pequeñitas y cómo son sumamente susceptibles a todo lo que está pasando, aunque tratamos de protegerles. Sienten que algo raro está pasando, sienten que su mundo se ha movido, sienten que su mundo es ahora distinto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Como decía Dani, me siento en casa, llevo trabajando dentro de la comunidad 23 años. Yo llegué a la comunidad precisamente por eventos críticos. Me dedico a la recuperación de eventos traumáticos y en el año 2001 comencé a trabajar con empresarios de la comunidad que habían sido secuestrados. Y desde ahí comenzó una bonita amistad. Me siento como en casa, siempre lo digo como en broma, pero es cierto, me siento como un hijo adoptivo de la comunidad y siempre digo que mi nombre tal vez ayuda un poquito a esa relación y me siento muy cómodo y me siento obligado a colaborar, a apoyar desde mi trinchera que es la salud mental. ¿Qué les parece si empezamos? No vamos a tardar mucho, unas 4 o 5 horas. Va a ser un evento breve, no es cierto, va a estar corto pero conciso. Vamos a atacar el tema. Tengo unas diapositivas, pero vamos a ir platicando sobre eso y después hacemos un espacio para preguntas y respuestas. Hay una sensación global y lo platicábamos ahorita varios de nosotros aquí. Hay un dolor profundo, hay un dolor en el alma, hay un dolor pocas veces sentido y es colectivo. Hay una sensación de tristeza, hay una sensación de desesperanza, de impotencia y si no hacemos nada desde aquí, desde nuestra trinchera, desde la comunidad en México, podemos afectar a la niñez y ese es el objetivo del día de hoy. ¿Cómo proteger a mi familia, particularmente a la población más vulnerable? Vamos a hablar sobre el cuidado emocional de mi familia, de nuestras familias como personas adultas, mamás, papás, abuelitos, tíos, bisabuelos incluso, de los más pequeñitos en un incidente crítico. ¿Qué es un incidente crítico? ¿Qué es? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un incidente crítico?
Malas noticias hay todos los días. Y encontré una noticia muy fuerte, no se vayan a espantar. Esta es una noticia fuertísima. ¿Por qué este tipo de noticias no nos mueve? Que hasta incluso nos puede producir gracia, risas. Seguramente a este vaquero no. Pero fue una noticia que se hizo viral hace algunos meses. Un vaquero bailando fue atacado por una vaca. ¿Por qué no nos produce miedo, indignación? ¿Por qué no cambia nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no contiene los elementos de un incidente crítico que vamos a hablar en un segundo. Un incidente crítico es una situación externa a nuestras vidas que provoca un desequilibrio. Vamos a comenzar por ahí. Un incidente crítico, entonces, es un evento o una serie de eventos que rompen el equilibrio familiar, el equilibrio en cuanto a rutinas, el equilibrio emocional, el equilibrio espiritual, el equilibrio religioso, el equilibrio de una conexión con el Creador. Rompe ese equilibrio. Tiene que ser muy fuerte, debe contener varios elementos para que se convierta en un evento crítico. Y hay varios tipos de eventos críticos que van leve, moderado y severo, y también depende de cuánto duran, cortos, moderados, medianos y a largo plazo. De lo que vamos a hablar aquí el día de hoy es de cómo contener este evento crítico, que es sumamente fuerte, poderlo contener para que sus afectaciones no tengan duración a largo plazo, afectando a nuestra niñez. ¿De qué depende el desequilibrio? Es que no alcanzo a ver porque está muy clarito, no voy a caer como decía como Juan Gabriel hace rato. La naturaleza del evento es lo más importante. Hace rato les pasaba la noticia de este vaquero que bailando para grabar un video lo ataca una vaca. Está curioso, puede ser medio chistoso el asunto, pero lo que se vivió el 7 de octubre, la naturaleza del evento es aberrante, es indignante. Entonces depende de la naturaleza del evento, depende también de recursos del sistema. Sí, ya estoy bien ciego. Recursos del sistema, es decir, cada sistema tiene recursos. Y si esos recursos son sobrepasados, el evento crítico va a provocar más daños. Y finalmente la historia del sistema. Por ejemplo, nadie de aquí tiene vacas. ¿Alguien de aquí tiene vacas? ¿Graba videos junto a vacas? Nadie. Entonces no tenemos una historia que nos conecte con lo que pasó a este señor. Mientras más cercano sea el evento a nuestra historia, más repercusiones va a tener. Van entendiendo hacia dónde voy. Mientras más elementos similares a una historia de un pueblo, más afectaciones tendrá el evento crítico. Las situaciones críticas afectan un área muy importante de un sistema y es la seguridad. Un evento crítico afecta la sensación de protección y de seguridad. Y platicando incluso con algunos colegios de la red judía, de colegios judíos, en Argentina, en Inglaterra, a miles de kilómetros de distancia, hay una sensación de que se perdió la seguridad. Hay una sensación de que se perdió esta burbuja de protección, y por eso entonces podemos calificar lo que pasó el 7 de octubre, esa aberración, como un evento crítico que va a contactar directamente con la sensación de vulnerabilidad, incluso cuando nos encontramos a miles de kilómetros. Los más sensibles a la pérdida de la seguridad son los niños y las niñas. Por eso estamos aquí, porque necesitamos hacer algo, identificar ciertas cosas en las personas adultas que de alguna manera están transmitiendo una sensación de vulnerabilidad a los más pequeñitos. Platicaba en la semana con una amiga y me decía que sus niños estaban comenzando a tener pesadillas en la noche. ¿Cómo es eso? No estuvieron ahí. Están a miles de kilómetros. ¿Y por qué están teniendo pesadillas de que los están persiguiendo? Tuvieron pesadillas de que estaban persiguiendo a papá y a mamá. ¿Cómo es posible que una noticia viaja miles de kilómetros, se transmite a través de las emociones y puede producir estados sumamente disfuncionales en los más pequeñitos? Es decir, ya comenzamos a ver cuadros de ansiedad muy fuertes en niños y en niñas de la comunidad. El principal objetivo de una familia, ¿cuál es? Proteger a los más pequeñitos. Ese es el objetivo número uno, tuyo y mío, en una situación crítica.
proteger a los más pequeñitos. ¿Por qué? Porque cuentan con menos recursos, porque cuentan con menos fuerzas, con menos capacidades abstractas de poder comprender lo que está pasando. Si a nosotros como personas adultas, yo creo que nadie ha podido comprender qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió en esa magnitud. Ahora imagínense la mente de los niños y de las niñas tratando de comprender qué fue lo que pasó. Por eso es importante que las personas adultas les podamos ayudar a procesar esta situación. La principal fuente de seguridad infantil eres tú y soy yo. La principal fuente de seguridad somos las personas adultas que los rodeamos. Ocurre algo muy interesante. La mente infantil, el cerebro infantil, está diseñado para detectar el estado emocional de sus figuras adultas. Tú les puedes decir a un niño: todo está tranquilo, ten calma, pero si tú no estás en calma, ¿qué crees que va a pasar? No va a escuchar tu voz, no va a escuchar tus palabras, va a sentir tu agitación, va a sentir tu depresión, va a sentir tu frustración y su cerebrito va a detectar que hay un peligro en su medio ambiente. Por eso es sumamente importante que como adultos comencemos a comprender qué fue lo que pasó y revertir los efectos de esta situación tan devastadora. Para que tus hijos estén bien, tú tienes que estar bien. Ese es el objetivo de esta reunión. No hay, si tú venías por una técnica para tus hijos, espérate, primero vas tú. Porque ese es el orden. Si tú estás en paz, si tú estás en calma, que no quiere decir que no te indigne, que no te enoje, pero que estés en un estado de regulación. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero con eso. Vas a poder transmitir adecuadamente, no las palabras, sino el estado emocional que los pequeñitos necesitan para recuperar su sensación de protección. Ok, ahí va el primer paso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Son 4 pasos. Vamos a hablar el primero. El primer paso es comprender qué pasó. Si yo le pongo nombre a la enfermedad, es mucho más fácil elegir y tomar la medicina adecuada para revertir el daño. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero esto que se vivió el 7 de octubre tiene una afectación muy profunda en una parte que no podemos ni siquiera identificar. Hay una sensación de pérdida de sentido de vida, hay una sensación de depresión, de impotencia, hay una sensación de un enojo, pero combinado con tristeza, combinado con depresión tal vez. Vamos a identificar qué fue lo que pasó. Y esto es a lo que me he dedicado desde el 7 de octubre, a tratar de explicar este concepto, porque si no lo entendemos, no podemos hacer lo correcto para revertir el daño de lo que pasó. Entonces, lo primero que como personas adultas, y compartan esto por favor con sus amistades, es comprender qué es lo que pasó. ¿Qué pasó en mí? No qué pasó allá. ¿Qué efecto tuvo esa atrocidad? Es difícil incluso ponerle un adjetivo. ¿Qué es lo que eso que ocurrió allá está produciendo en mí y en toda una comunidad? Vamos a entender qué es lo que pasó. Y vamos a comprender de qué manera me está afectando. Vamos a entender la parte teórica de lo que allá ocurrió, pero repercute en mí, en lo individual y en la parte colectiva, que me está afectando en un estado anímico que ahorita vamos a discutir un poquito más. Ok, ahí les va. Este es el concepto del que quería hablar, que quiero hablarles el día de hoy. Trauma generacional. Trauma generacional. Es un concepto que se comienza a estudiar en los años 50, finales 50, principios de los años 60, particularmente con la siguiente generación de sobrevivientes del Holocausto, donde hijos de sobrevivientes del Holocausto comenzaron a presentar sintomatología muy similar a las personas que sí habían vivido en campos de concentración. Y entonces se acuñó lo que se llama el trauma transgeneracional o el trauma generacional. Déjenme definirlo. Dice, es la transmisión de historias, estados emocionales resultantes de eventos traumáticos de una generación a las siguientes generaciones. Las historias, el poder de las historias, de las narrativas, de los recuentos. Y dentro de esas historias habrá ciertos elementos muy particulares que van a tener un poder muy fuerte en la psique colectiva. Eso es lo que está pasando en este momento. Estas historias
tienen la fuerza de permear con la misma intensidad a personas que no vivieron el trauma directamente, pero que se queda en sus mentes como si lo hubieran experimentado. Es decir, estas historias son tan fuertes que se quedan en la psique de las siguientes generaciones como si ellos mismos las hubieran vivido. A esto se le llamó trauma generacional o trauma transgeneracional. Las historias, aquí viene lo más importante, contienen símbolos. Apréndense este concepto. Las historias contienen símbolos que son los más fuertes en la psique individual y en la psique colectiva, que cuando hay situaciones que reactivan uno de estos símbolos, va a generar una reacción colectiva como si nuevamente se estuviera viviendo un evento previo, que no se experimentó en primera persona, pero que sí generaciones hacia atrás lo vivieron. Algunos ejemplos. En Japón se ha visto que hay trauma generacional debido a las bombas atómicas. Ruanda, genocidio, conocemos como un genocidio en Ruanda. La cultura afroamericana, la esclavitud, muchos años de ser sometidos, de ser explotados, ser comercializados, tienen un trauma generacional, y obviamente el pueblo de Israel, la religión judía, a través del holocausto. Hay símbolos muy particulares que en esto que está sucediendo se está reactivando algo del trauma generacional. Cada caso que acabo de mencionar, y ahí hay otros más, contiene, en México se está generando un trauma generacional con dos símbolos. Uno, estudiantes. En el 1968, la matanza de estudiantes. En el año 2000, ¿qué fue? ¿Alguien se acuerda? Ayotzinapa, 2000, ¿algo? ¿17? ¿2007? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Pero otra desaparición de estudiantes. Eso en la psique colectiva, la protección de nuestros estudiantes se está generando. Y hay otro elemento que son feminicidios. Los feminicidios en México se está generando como un trauma generacional. Hay un cuidado por nuestras mujeres, un temor por nuestras mujeres en carreteras, en escuelas, en transportes colectivos. Hay una sensación de vulnerabilidad que se está retroalimentando, generando un trauma colectivo. En Sudamérica están las desapariciones forzadas. Ese es un trauma colectivo, es un trauma generacional. Y cada caso tiene sus propios símbolos. Si ustedes recuerdan, yo me acuerdo, yo estaba en Los Ángeles porque ahí estudié y me tocó vivir lo de, ¿alguien se acuerda este nombre? Rodney King, ¿alguien se acuerda de ese nombre? Un afroamericano que es golpeado por un policía blanco, que es sometido, que le pone la bota en la cabeza. Bota en la cabeza. ¿Tendrá una representación simbólica ese evento, ese acto de ponerle la bota en la... ¿Representará sometimiento? ¿Tendrá que ver con un sometimiento? Despertó todo un movimiento y una serie de disturbios en Los Ángeles por varias semanas, varios meses. Cuando una nueva experiencia se conecta como esta, Rodney King, se conecta con el trauma generacional, con la psique colectiva, se reactivan los mecanismos de supervivencia que también son colectivos. ¿Sí? Esta nueva generación que no vivió el trauma original tiene un sistema de cómo actuar ante esas situaciones. En el caso de los afroamericanos es a través del levantamiento y de la violencia. Los síntomas, otra vez, no alcanzo a ver bien. Los síntomas individuales, algunos de los síntomas, y a lo mejor aquí algunos de ustedes dicen, yo tengo 2 de estos, o 3 o 5 de estos. El primero es ansiedad. ¿Sí? Comienza a haber ansiedad ante un evento que pasó a la distancia. ¿Sí? Ese evento que pasó a la distancia, ¿por qué me está provocando ansiedad? Si yo no estoy en riesgo, ¿por qué siento que estoy en riesgo si esto no está ocurriendo aquí? Tal vez me puedes decir, pero es que puede venirse para acá, se puede extender, ¿no?, el antisemitismo a todo el mundo. Pero si esto está ocurriendo a miles de kilómetros, ¿por qué me siento con mucha vulnerabilidad? Depresión, ¿no? Hay un estado de rendición, hay un estado como de incredulidad, de está pasando otra vez. Hay una sensación profunda de pérdida de sentido de vida, que incluso también puede llegar a una parte de conexión con Dios, un decaimiento de la emuná, producido por esto. Temor, desesperanza
enojo y necesidad de estar juntos. Ok, necesidad de estar juntos. Necesidad de estar juntos. Platicaba ahorita con los chicos aquí mientras iniciábamos y conozco 2 o 3 personas de la comunidad que ese fin de semana iban a viajar. No pudieron subirse a un avión. No pudieron salir a hacer un negocio o un viaje de placer. No pudieron separarse de sus familias. Tiene que ver con trauma generacional. La sensación de que necesitamos estar unidos, de que no quiero abandonarte. Vamos a seguir estudiando qué es el trauma generacional. Ok, ¿cómo se transmite el trauma generacional? Inicia con la exposición a experiencias traumáticas a un conjunto de personas que pertenecen a una misma comunidad, a una identidad. Es decir, un grupo de personas puede ser un grupo étnico, puede ser una religión, empiezan a vivir una serie de experiencias extremas. Esas experiencias son tan fuertes y se concentran en una dinámica. Es decir, esas experiencias tienen algo en común que le llamaremos símbolo, que tiene mucha fuerza como para transmitirse a las siguientes generaciones. Esas experiencias que son repetitivas, que este grupo vive, van a ser tan fuertes que van a transmitirse a través de historias, pero en esas historias van esos elementos simbólicos, símbolos, que se van transmitiendo de generación a generación. Un ejemplo de esto es el racismo, persecución, discriminación, ejecuciones. Sometimiento pudiera ser otro. Ahí va. Los dibujé esta mañana, no me quedó mal. Déjenme explicarles, si algo sé sobre trauma y sobre fútbol americano, pero hablemos de trauma. Este es el trauma individual. Vamos a suponer que esta persona es asaltada en la calle y el asaltante tiene una pistola. La pistola es un símbolo de poder. Por medio de este símbolo, que no tiene fuerza para lo colectivo, pero sí tiene mucha fuerza para esta persona, si no ven en la cara. Este símbolo afecta a una persona. Y aquí está toda una comunidad, toda su sociedad, observando a la distancia con una membrana muy fuerte. Se espantan por esta persona, ¿no? Pueden sentir compasión, lo pueden jasitear, ¿no? De pobre le pasó, pobre cuate, y se siente solo, se siente desconectado porque ellos no lo entienden y se siente solo. Es un trauma individual. La identidad colectiva no se ve dañada, la identidad colectiva no se ve afectada porque a este cuate le pasó algo muy feo, o a un grupo de personas puede ser, le pasó algo muy, muy feo. Pero como este símbolo no pega acá, no tiene la fuerza de afectar a toda esta comunidad. ¿Qué pasa aquí? Cuando este símbolo es colectivo, este sometimiento, esta humillación, esta agresión es colectiva, le pega a un grupo de personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, pero se transmite a todo el grupo. Aquí se ve un poco la membrana muy débil, se transmite a todo el grupo en una sola identidad. La fuerza está en esto. Lo que está pasando en la comunidad en México es que este símbolo, que ahorita les voy a decir cuál es, está transmitiéndose a cada uno de ustedes porque tiene mucha fuerza este símbolo, provocando una reacción como si hubieran estado ahí. Ok, ahí viene la pregunta de los 64,000. ¿Cuál es ese símbolo? ¿Cuál es ese símbolo? ¿Alguien se atreverá? ¿Exterminio? Ok, ahí está uno. ¿Exterminio? ¿Suástica? ¿Persecución? Hay uno todavía más fuerte. ¿Terrorismo? Aunque ha habido muchos ataques terroristas. ¿Odio? ¿Sometimiento? ¿Aniquilación? Ok, hay uno más fuerte todavía. Falta de seguridad, hay uno más fuerte todavía. Y que es el centro de la identidad de la familia judía. Separar a madres de sus hijos.
Ese fue el símbolo, ese fue el símbolo. Cuando, no hay adjetivos, cuando estas arrebataron a hijos de sus madres, madres de sus hijos, separaron familias. Este es un símbolo. Este es un símbolo ante el cual hace muchos años ustedes prometieron nunca más. ¿Conocen esa frase? Dijeron nunca más. No nunca más al exterminio, ¿saben? Ni al terrorismo. Nunca más me van a arrebatar a mis hijos de mis manos. Y volvió a pasar. Y esa separación en la psique colectiva de la identidad en el pueblo de Israel está causando a nivel global esta sensación de vulnerabilidad y se está reaccionando de la misma manera que se reaccionó hace muchos años. Es protejámonos, protejámonos, protejámonos. ¿Qué piensan? ¿Alguien? Además en casa. A tu casa entraron, violentaron tu casa. Y se llevaron a tus hijos, se llevaron a tu mamá. Eso es a lo que se había prometido nunca más. Este es el símbolo colectivo que está intoxicando la psique colectiva de la identidad de un pueblo, haciendo sentir una profunda desesperanza de estar pasando otra vez. Como el cuate que les puse aquí, que lo asaltaron, cuando pasa por esa misma calle, siente que está pasando otra vez, que le va a volver a pasar porque hay un símbolo a él. Este símbolo de separar familias reactivó el trauma colectivo. Lo que se está viviendo hoy a nivel mundial es la reactivación de un trauma colectivo. Se siente como si se lo hubieran hecho a cada uno de ustedes. Se siente. Se está diluyendo la individualidad. Se los voy a explicar. Cuando se reactiva el trauma generacional en una nueva generación, esta nueva generación pierde su identidad individual. Es lo que está pasando ahorita. Y se están conectando no solamente con sus hermanos en Israel, sino con generaciones que vivieron anteriormente a ustedes, que vivieron exactamente lo mismo. Se están diluyendo en una sola identidad que puede parecer como algo muy positivo, que puede parecer como un orgullo, pero es peligroso cuando se pierde la sensación de individualidad, porque ahí nos sentimos en riesgo. Y nuestros niños, nuestras niñas sienten exactamente lo mismo. Esta pierde su identidad individual en lo micro, como familias perdemos esta identidad y se diluye en lo macro. ¿Sí? Nos convertimos en un solo pueblo, que suena bonito, suena romántico. En la parte emocional es muy peligroso cuando nos diluimos y solamente se es un solo pueblo, una sola identidad. Ahí va. Así es como estaba la situación antes del 7 de octubre. Está una identidad, aquí están todos, alrededor del mundo, una identidad colectiva que se ha transmitido por miles de años. Y está su familia. Pero su familia tiene una membrana fuerte. Tiene una identidad propia, pero pertenece. Se mantiene una identidad colectiva, una identidad, una pertenencia, pero también hay una separación sana que permite reconocer la autonomía y la seguridad de este sistema. Antes del 7 de octubre así estaba. Se reconocen las adversidades, ¿no? Hay un reconocimiento de las adversidades de las generaciones anteriores, pero se observan y se viven desde la distancia. Hay un distanciamiento, ¿sí? Se reconoce que ha habido un sufrimiento como pueblo, se siente, pero hay esta membrana que permite diferenciarme mi unidad familiar, la comunidad judía en México, de todo esto colectivo a lo largo de toda la historia. Después del 7 de octubre esto es lo que ocurre. Esta membrana se rompe y mi familia es parte de toda esta identidad que es perseguida, que es lastimada, que ha sido asesinada. Y entonces el trauma generacional produce la pérdida de seguridad familiar, porque ya me diluí en el todo. Por eso se siente como si nos los hubieran hecho nosotros. Suena bonito, suena leal, pero es disfuncional en el sentido de que se permea el temor de lo colectivo. Los sentimientos que contienen las historias de otras generaciones y de otras personas se vuelven propios.
Eso es lo que está pasando. Por eso se está permeando una sensación de pesimismo. Los efectos del trauma colectivo todavía no afectan a la vida de los más pequeñitos. Se habla que los efectos de una situación social tardan entre 30 y 40 días en pasar ahora sí a la psique colectiva, a la psique infantil, donde a pesar de que ya estamos viendo casos de niños con pesadillas, todavía estamos a tiempo de frenar esto, y esa es la invitación el día de hoy. Se requiere al menos un mes para que las alteraciones de personas adultas, papá, mamá, abuelitos, los morim, las morot, afecten la mente individual de los niños. Tenemos tiempo, todavía tenemos un par de semanas para contener y hacer lo que tenemos que hacer para evitar que esto se pase a una siguiente generación. Por lo mismo, tu bienestar emocional como persona adulta es fundamental para detener los efectos del trauma generacional en tus hijos. Ok, ese fue el paso número 1. Tranquilo, ya, los otros están más rápidos, pero era importante. Si yo conozco la enfermedad, puedo propiciar o proponer una medicina. Vamos a revertir los efectos de esto. Sí, ahora que ya conoces el nombre y los efectos del trauma generacional, es tiempo de revertir esas afectaciones. Todos los movimientos que se tendrán que hacer a nivel comunitario tendrán que ir en retomar la individualidad. Primero de una comunidad en México y después de familias que pertenecemos a algo colectivo, pero necesitamos comenzar a diferenciarnos. Otra vez, todos los movimientos se enfocan en generar una distancia sana entre tu familia y los terribles eventos, sin perder el enojo, sin perder la frustración, pero dejar parar y frenar la dilución. Es necesario volverse a diferenciar entre mi familia y mi identidad. Y esta es la propuesta que se hace en el modelo de trabajo del trauma generacional. Reconocer tu identidad, que la identidad ha sido violentada, mi identidad global ha sido violentada, nuevamente, atacada, lastimada, pero mi familia está a salvo, mi comunidad aquí está a salvo. Tenemos que retomar nuestra sensación de seguridad sin abandonar la sensación de indignación. Ok, entonces, déjame hacerle este contraste. Si yo no logro hacer eso, y hoy me sobreidentifico con mi identidad, me sobreidentifico con las atrocidades del 7 de octubre. Esto es lo que voy a hacer. Todo lo que yo hago tiene inseguridad. Ayer platicaba con una directora de un colegio judío en Argentina y me decía, es que hemos puesto más policías, es que hemos aumentado. Sí, ya se está moviendo desde esto, hay mayor inseguridad. Y está bien tener precauciones, lo entiendo. Pero todo se hace de la inseguridad. Pierdes sentido de vida, tienes miedo, hay una anestesia emocional, como si me parara en automático, una desconexión social, falta de cuidado, indefensión y pesimismo. Si yo ya me sobreidentifiqué con lo global, es muy posible que como personas adultas nos movamos desde aquí. La propuesta es esta. Aumentar mi sentido de seguridad y conectarnos socialmente y espiritualmente. Es no parar nuestra socialización, no dejar de socializar, no dejar de visitar, que nuestros pequeñitos tengan sus convivencias con otros amiguitos, que sigan yendo al fútbol, que sigan yendo a sus clases en la tarde de manera normal. Tener sentido de vida. Si tú te mueves desde aquí, puedes ser optimista a pesar de lo doloroso que es la situación. Tu fe, tu emuná no baja, te cuidas y buscas maneras de contribuir. Déjame regresar tantito. Si tú te das cuenta, aquí esto es pasividad. El trauma generacional, cuando no se revierte de manera intencional, nos volvemos pasivos, personas pasivas. Y aquí es donde nos hacemos presas fáciles de videos, de información. No paramos de ver noticias. CNN, TikTok, Instagram, historias, Telegram. Estoy aquí recibiendo, siendo bombardeado de información, pero eso me mantiene en una pasividad. Desde aquí tenemos acciones, podemos hacer cosas, reconectarnos, jugar,
Entiendo que no es momento de celebración, pero sí es momento de reconexión, sí es momento de comunidad, de no permitir que nos diluyamos y perdamos esta socialización. Buscar maneras de contribuir. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo donar? ¿Cómo puedo? A lo mejor hay un viejito en mi edificio que necesita ayuda. ¿Puedo hacer cosas por esas personas? Tú dirás, no tiene nada que ver con lo que está pasando allá. No, pero es parte de la identidad donde yo puedo hacer algo por alguien que necesita ayuda. Paso número 3. Cualquier acción para cuidar y asegurar a tu familia debe ser desde la conciencia de tu individualidad familiar. Papá, mamá, abuelitos, aquí estamos. ¿Sí? A la distancia, doliéndonos, indignándonos, pero estamos aquí. Tenemos que recuperar nuestra membrana de individualidad. Recuerda, aquí estás a salvo. Puedes sentir empatía y dolor, indignación desde aquí. No te diluyas. Tu familia te necesita aquí. Lo que pasa en este tipo de cosas, de situaciones, es eso, nos absorbe tanto que no podemos parar de ver noticias o de pensar o de repasar mentalmente una noticia que nos pegó muy fuerte, pero ya nos desconectamos de lo que está pasando aquí, de las dinámicas. El mantenerte aquí, ahora, les da seguridad a tus hijos y a tus hijas. Lo que tus hijos y tus hijas, más que palabras, ahorita vamos a hablar un par de cosas que puedes hacer, pero necesitan tu presencia. Tus hijos notan cuando estás zombie, pensando o llorando internamente o externamente por algo que pasó a la distancia. Y ahí vienen ya los consejos para, ahora sí, desde ahí. Porque muchas veces me preguntan, ¿qué les digo a mis hijos? No es qué les dices, ¿desde dónde se los dices? Porque si se los dices desde un estado diluido, todo lo que tú les digas no lo van a notar. Lo único que van a sentir es que tú te sientes inseguro, y ese estado emocional se los vas a contagiar. Por eso, esto se da dentro de un contexto de reconocer que aquí estoy, que a pesar de que somos un pueblo, puedo mantenerme a la distancia, puedo dolerme, puedo indignarme, pero mantener mi identidad familiar a la distancia. Toma la iniciativa para hablar de este tema. No esperes a que alguien más lo haga, probablemente con información distorsionada. Genera un momento que sea adecuado. Busca un momento para platicar con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, como familia, hablar sobre el tema. Tú debes de estar en calma. Recuerda, tienes que estar aquí. No te diluyas, no te vayas, no pierdas tu identidad. Pregunta sobre qué es lo que saben de esta terrible situación. Atrévete a preguntar. Abre el canal de comunicación. Porque si no, tus hijos van a sentir que es algo sumamente peligroso y nuevamente se van a agitar. La plática depende de su edad. Si no quieren hablar sobre el tema, no obligues, no tienes que forzar, pero abre el canal. Deja abierto el canal que cuando tú quieras y sientas que tienes que platicar con papá, con mamá, con abuelitos, lo puedes hacer. Corrige cualquier información falsa que lleguen a tener. No los regañas. Nada más dile, no, esto no es así, según yo lo entiendo, es de esta manera. Si no sabes alguna información, también se vale decirle a tus hijos, no sé, déjame preguntarle a alguien que sepa más que yo. Abre un espacio para contestar sus preguntas. Diles que si tienen alguna pregunta, que si tienen alguna intranquilidad que quieran compartir contigo. Sé honesto de acuerdo a la edad y apropiado. Si no tienes la respuesta, no improvises, pregunta. Hablar sobre la importancia de cuidar lo que ven y los que escuchan. Lo que sí todos sabemos, cuiden a sus hijos y adolescentes de lo que entra a sus cerebritos a través de dispositivos. No todo es apropiado. Dependiendo de sus edades, promueve el uso responsable de redes sociales si es que las utilizan. Y habla sobre lo que son las fake news y cómo también el terrorismo está utilizando esto para provocar esto, ¿no? Parece que estos cuates tomaron clases sobre trauma generacional y están utilizando medios de comunicación y redes sociales para provocar esta reacción de temor global. Ya vamos a terminar. Busquen opciones positivas de acción y he visto que lo han hecho en los colegios, escribir cartas, hacer dibujo, promover el orgullo de identidad. No cambien rutinas,
promuevan las conversaciones positivas y de seguridad, historias que han escuchado de cosas positivas dentro de todo esto doloroso, y busquen oportunidades para ayudar a gente aquí en la comunidad que necesite algún tipo de ayuda. Sí, hagamos cosas positivas, no tenemos que ir hasta allá. Como les decía, a lo mejor hay un ancianito, una ancianita que necesita ayuda, a un enfermito que necesita medicinas. Como familia, hagamos cosas positivas aquí, movámonos de la pasividad. Y para concluir, se está viviendo, este es un trauma generacional. Yo quería compartir con ustedes, estaba anhelando este tiempo porque es importante que le pongamos nombre. Esto es un trauma generacional. Un símbolo contactó la reacción colectiva de temor, de autoprotección, y ese símbolo es la separación de las familias. Ese tiene un poder muy, muy, muy fuerte. Por encima de todos los demás, la separación, el arrancar de los brazos a hijos de sus madres tiene un poder muy fuerte en la psique colectiva del pueblo de Israel. Se necesita recuperar la individualidad sin perder la empatía, el enojo, la indignación, y recordar que tú estás aquí a salvo. Recuerda eso. Tú como persona adulta, distánciate tantito. Recuerda que estás aquí estás a salvo. Tu familia necesita que tú estés en un estado de seguridad. Y ya por último, esta frase que dice así: no hay niños ni niñas en calma si no tienen adultos a su alrededor que se encuentren en calma. Sí, no existe una receta para provocar seguridad en los niños y en las niñas, más que sus figuras adultas se mantengan en ese estado. Yo quería compartir con ustedes esto, porque creo que no se había identificado qué es lo que está pasando. Y es eso, un símbolo muy fuerte rompió esta sensación de estabilidad, pegando en la psique colectiva, generando una reacción muy conocida por una identidad de un pueblo que ha sufrido esto por muchos miles de años. ¿Preguntas, comentarios? Sí, dime. Sí. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sí. Más. Sí, pedirle a Dios por estas personas que están siendo secuestradas está bien. Aquí mi única recomendación es recordar que tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas están aquí a salvo. Como hacer ese contraste al mismo tiempo. Porque si yo me meto en estas historias y empiezo a pensar en ese papá que está rezando por su hija, que no sabe dónde está, no sabe si está, me voy a sobreidentificar, me voy de más. Entonces, cuando tú pidas, creo que puedes terminar tu rezo con un agradecimiento porque tienes a tu familia aquí. Entonces, haces ese contraste. Pides por los que están allá, pero al mismo tiempo agradeces porque aquí tu familia está a salvo. Y así te sales de esta dilución, que esa es la que puede provocar estos estados de ansiedad. ¿Cómo ves? ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? A los niños chiquitos, ¿cómo les explicas? Voy. O sea, a los niños de 3, 4 años, ¿cómo se les explica bien la situación? Acuérdate, ¿cuál es el paso número 1? ¿Alguien? Tienes que estar en calma tú. Si viene una nietecita mía, una hija mía chiquita de 4 años y me pregunta qué está pasando y yo me espanto y me pongo nerviosa, voy a transmitir ese estado. Por eso el paso número 1 es calma, ¿no? El hablar de este tipo de situaciones. Puedes explicar a su nivel que hombres malos hicieron daño, pero aquí estamos a salvo. Acuérdense que siempre tenemos que hacer esa aclaración. Allá en Israel pasó esto, pero aquí estamos a salvo. Hacer esa diferenciación de si pasó algo muy feo, algo muy malo allá, y vamos a pedirle a Dios por los que están allá,
Pero aquí, mamá, papá, abuelitos, estamos a salvo. Aquí estamos bien. Hacer siempre esa diferenciación, allá, acá. ¿Cómo ves? ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Sí, justamente eso es lo que no estoy tan de acuerdo, porque estamos a salvo en una cierta medida, pero no estamos a salvo de toda la repercusión que eso puede tener en temas de antisemitismo, en temas de segregación. Entonces, hay toda una idea de que los judíos somos para todos, ¿no? Somos uno y para todos. Es muy difícil separar eso que tú estás proponiendo. Sí, en un cierto nivel físico sí, pero no espiritual y no por las consecuencias que pueden afectarnos a nosotros en la diáspora y mismo a ellos, los niños. Okay. Creo que la palabra clave de tu propuesta es pueden. Pueden. Hay un riesgo. No está pasando. Sí, eso es a lo que me refiero cuando pueden. Tenemos que, es un punto medio de sí aumentar las medidas de seguridad, pero no pasar esa línea de generar ansiedad por lo que pudiera llegar a pasar. Sí, creo que la palabra clave de tu propuesta es eso, puede pasar. No está pasando ahorita. Y creo que tenemos que vivir con la seguridad y la tranquilidad de lo que hoy tenemos. Y transmitir eso, esa seguridad. Porque esto que tú mencionas tal vez como adultos lo podemos entender, porque es abstracto. Pero los pequeñitos, si lo transmitimos, ya sea con palabras, ya sea con estados emocionales, ellos sí van a percibir esta inseguridad en lo que puede pasar. Por eso la propuesta es quedarnos con lo que está pasando y ya reaccionaremos conforme se vayan dando las cosas. Pero es importante, otra vez, la no sobreidentificación. Entiendo el concepto de unidad, lo entiendo y lo respeto mucho. Pero a nivel emocional de los pequeñitos es importante que sus papás puedan diferenciarse y decir, eso pasó allá, nos duele mucho, nos entristece, nos indigna, pero tú y yo aquí, ahorita, estamos bien. Esa sería mi propuesta. Gracias. ¿Sí? Pero los niños están viendo que en las escuelas están pidiendo que se quiten los logos de las escuelas de los camiones, que no usen el uniforme de las escuelas fuera de la escuela, que hay una cantidad de papás en el cajón. Sí lo están pidiendo, sí lo escuchan en las casas, sí estamos seguros nosotros en nuestra casa, en nuestra microburbuja, pero hay un enemigo latente que está, que no lo podemos provocar en una marcha, en una manifestación por algo se hizo En el Depor. Ajá. como una manera de prevención. Ajá. El enemigo sí está latente porque los dispositivos están latentes en todos lados. Pero otra vez, la palabra clave es latente, ¿no? A mí me preguntaron sobre las medidas de seguridad en los colegios y yo no estuve de acuerdo. Entiendo que yo soy de afuera, lo entiendo. Pero el manual de este tipo de manejos nos dice los menores cambios posibles. O sea, si hay mucha agitación, incluso si no pasa nada, emocionalmente ya afectamos a los niños. Y son los más vulnerables. Como adultos podemos entender que son medidas preventivas. Preventivo es un concepto muy abstracto que los niños no entienden. Y eso es lo que ya está permeando. Por eso me atreví a hablar de este tema transgeneracional, porque... Ajá. Sí, la embajada. Uh-huh. 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 Es que, pero no está pasando.
¿Pasó? Pasado. Ajá. Estaban los chavos en Israel, en un kibutz al lado, donde fueron aniquiladas la mayoría de las personas. Estos chavos de nuestra comunidad estuvieron 24 horas o 48 horas encerrados en un búnker que tenía una cabina chiquitita, hablando por teléfono con sus papás, diciéndoles, están matando. Sí, sí. Pero geográficamente, ¿dónde estaban? Ok. Por eso. La inseguridad, ¿dónde está? A ese nivel. Puede. Ajá, es que otra vez el concepto, entiendo esta parte abstracta de puede, pero si nos metemos, si transmitimos esta parte de puede a los niños, ahí es donde va a haber una afectación, ahí es donde hay una transmisión más fuerte. Totalmente de acuerdo. Puede. Pero esa parte emocionalmente, esas probabilidades son las que desregulan emocionalmente. Yo pude estar ahí. Mis hijos pudieron haber estado en ese festival. Por eso, pero a ellos sí, ese es otro tema. Ahí sí les pasó a ellos, ¿no? Pero geográficamente allá. Allá. Sí. Sí, pero la inseguridad está allá. Esa inseguridad. Una preguntita. A ver, y después Leora. ¿Cómo te puedes diluir del problema si tienes familia directa allá? O sea, mis hermanas viven allá, mis sobrinos, mi papá. Entonces es difícil poder desconectarte porque tienes tu familia allá. Sí, no, totalmente de acuerdo. Puedes estar preocupada, pero acuérdense que el punto más importante es proteger a tus niños. Es como que eso que está pasando allá, otra vez hago esa separación. Te preocupes por ellos, pero que la rutina de tus hijos no se vea afectada. Que tu estado emocional puedes estar muy preocupada, pero que no transmita eso en el cambio de rutinas de tus niños. Y es normal que a veces estar en calma te pueda dar culpa, como que decir, ¿cómo puedo ir a un restaurante si allá se están muriendo? ¿Y cómo puedo salir? ¿O cómo puedo estar aquí sentada viendo la tele si como que te sientes culpable? Es que eso es lo que yo les decía. Por un tiempo es normal, pero se tiene que recuperarla. No, como personas adultas podemos manejar eso y entenderlo, pero que uno de tus niños quiera ir a una fiesta y que le digas no, ¿cómo lo entiende? Más que estoy en peligro. Y esa es la parte que tenemos que cuidar. Esta conferencia es más bien hacia los pequeñitos. Como personas adultas creo que podemos manejar la situación emocionalmente. Está fuerte. Pero la transmisión de estos estados, de esta confusión, sí puede tener afectaciones muy fuertes en los niños. Sí se llama culpa del sobreviviente y es parte de esa dilución comprensible, pero la idea es no transmitir eso a los más pequeñitos. Por aquí estaba Leora. Uno de los retos que tenemos como comunidad aquí en México y en general cuando se trabaja con el trauma, tengo entendido, es entender que el evento ya pasó. Y lo que nos ha costado mucho trabajo y seguimos como que no hemos podido entender que algo ya pasó, como que sigue pasando y es algo que sigue pasando. Lo vemos en las noticias todo el tiempo y está el minuto a minuto y sigue pasando y no se termina, y entonces eso es algo que no nos deja como decir, bueno, esto ya pasó, ya se terminó y listo, sigo con mi vida. Como que esto es algo que sigue pasando y yo creo que por eso se empiezan a dar este tipo de sensaciones de sigo inseguro, porque no ha terminado. Y eso es uno de los retos que necesitamos también transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas. Es que no ha terminado, porque hay secuestrados, hay guerra, todavía no termina. Pero eso es el nervio, ¿no? ¿Quieres responder? Sí, Leora, creo que te conocen bien, ¿no? Trabajas en cadena, trabajas en desastres, en situaciones críticas y tienes como todo el conocimiento de esto. Esto tiene como una particularidad, es como algo muy distinto a un terremoto,
Porque sí, como dicen, decir, esto es... Sí, como que no le podemos poner un fin porque no está teniendo un fin. Entonces no podemos sentirnos seguros porque sigue pasando. Por eso, pero lo importante es reconocer dónde está pasando. Y podemos indignarnos, entristecernos, preocuparnos, pero siempre teniendo en cuenta que yo estoy aquí. Y puedo entender que hay ciertos riesgos, pero no como los que hay allá. Por lo menos no ahorita. Que puede pasar, pudiera. Aquí y en cualquier otro lugar. Pero no está pasando, ¿no? Los que conocen esta teoría de mindfulness entenderán la importancia de no futurear, porque el cerebro futurea negativamente muy feo y nos hace... Y va a decir, es que hay una historia, y lo entiendo, pero en este momento no está pasando. Y eso es lo que hay que transmitir a nuestros niños. ¿Alguien más por ahí? Gracias, Lore. Mucho más claro ahora que explicas esto, pero al principio decías que hay 30, 40 días para que todavía se pueda revertir. 30, 40 días a partir de que pasó el evento y empezaron a escuchar noticias en la casa, o 30, 40 días a partir de que siguen oyendo, o sea, esa parte compleja de cuándo ya no hago daño porque las noticias siguen existiendo. Se empieza a contar desde que el estado emocional de las figuras adultas cambian, y regularmente es cuando se sabe la noticia y es cuando es el pico más fuerte, ¿no? Es emocionalmente, y además pasó durante las fiestas, había una desconexión en muchos casos de dispositivos, se va sabiendo de boca en boca, entonces hay una reacción emocional muy fuerte. Yo empezaría a contar desde ahí, desde que mamá, papá escucharon la noticia, y seguramente una afectación emocional es percibida, o escuchan a papá y mamá platicar del tema, y en el colegio se habla del tema y hay muchas actividades y cambios. Yo no sabía esto que había pasado. A partir de eso más o menos. Entonces, tenemos entre 4 y 5 semanas para estabilizar emocionalmente a las figuras adultas en las escuelas, en los colegios y en casa, particularmente para evitar que esto permee y se instale un estado de ansiedad infantil. Y que es muy similar a un estrés postraumático infantil, que es lo que no queremos. Esto que ya empecé a ver, como les decía, 2, 3 familias me han hablado porque sus niños tienen pesadillas. ¿No? Esto creo que sí se puede evitar. Sí podemos diferenciarnos tantito y proveerles un estado de seguridad. ¿Alguien más? Esto quizás no es un tema de cuidado infantil, pero a la hora que estabas hablando de las membranas de protección, tengo la duda, ¿cómo es esta membrana de protección para todos estos soldados y toda esta gente que se ha recuperado aparentemente, que han celebrado bodas, que tienen una fuerza impresionante en las reuniones de soldados, que invitan a un concertista? ¿Qué pasa ahí con esa membrana? No entendí bien. O sea, parece que nosotros diluimos la membrana estando a distancia, esa membrana está más diluida. Pero los que están adentro de Israel parece que están teniendo más optimismo, más fuerza, más unión. O sea, eso es lo que parece. ¿Cómo es esa membrana a los que están viviendo allá? Creo que el poder de la identidad nacional de un pueblo, estar unidos. ¿Recuerdan aquí los terremotos que hemos vivido? Como esta unidad, esta donar movimientos, ayudar a las personas. Creo que eso que están haciendo es movimiento. Es que aquí no podemos hacer nada. No digo, se pueden hacer donativos, se pueden hacer rezos, etcétera, pero creo que allá el movimiento ha permitido nuevamente esta reconstrucción mucho más rápido. No sé si en todos los casos, pero eso es lo que se me ocurre, que probablemente estas acciones que se llevan a cabo, desde el defender un país, desde darle comida a los soldados, son como movimientos que te saca de este estado de pasividad. Es lo que se me ocurría más o menos que es lo que puede estar pasando. Y sabemos que es un pueblo resiliente, muy resiliente. ¿Alguien más? ¿No? Creo que allá atrás.
Me da ahí. Una pregunta. Dime. Si los niños estuvieron en Israel, Sí. escucharon las bombas y tuvimos que correr a los refugios. O sea, ya estamos aquí en México, Gracias pero a pues Dios. Ajá. vivieron un trauma. Fuerte, o claro. sea, ¿cómo se puede manejar? La teoría nos diría que los observen, les provean estabilidad, les provean seguridad como papás, con los abuelitos, su rutina, los observen. Se dice que solamente 25% de las personas que viven una situación traumática van a desarrollar el estrés postraumático después de 30, 40 días. Por eso hablamos del mismo tiempo. La mayoría de las personas, incluyendo niños, van a estar bien. Pueden tener algunos síntomas de ansiedad, un poquito de sobresalto, un poquito de pesadillas, de temor, de desapegarse de ustedes, que no se vaya mamá, que no se vaya papá. Obsérvenlos más o menos. No se puede diagnosticar un estrés postraumático antes de los 30 días. Entonces vamos a esperar esos 30, 40 días a ver si esta estabilidad ya estando aquí, el apego, los vínculos en la familia, sentirse nuevamente cobijados puede disminuir. Si ustedes observan después de esos 30, 40 días que siguen habiendo, ¿han tenido pesadillas sus niños? Sí, mi hija chiquita se ha parado así llorando y así. Y también, o sea, sí la notamos un poco ansiosa. O sea, ahorita la veo menos ansiosa, pero sí en Israel estaba muy ansiosa. Sí, aquí la vas a ver menos otra vez por este ambiente familiar que la contiene, la disminución de los estímulos afuera. Vamos a esperar, y si no, en la comunidad hay varios y varias psicólogas especializadas en trauma y les puedo referir con especialistas infantiles en trauma si lo llegaran a necesitar. Yo esperaría que no, esta contención familiar. Vamos a ver si reduce su hiperactividad neuronal, su sistema de alarma, si baja tantito. ¿Sale? Y, o sea, nosotros mismos escuchamos cualquier ruido y nos asustamos. Sí. O sea, ¿cómo podemos controlar eso? La recomendación sería lo mismo. Involúcrense en sus actividades. Si realmente es como insoportable, entonces me avisan y tenemos una red de terapeutas especializados en trauma que los podemos referir. Liora y Cadena también tienen especialistas en esto. El 1118 también está trabajando este tipo de recuperación y la mayoría de los conozco son muy buenos terapeutas en cuestiones de trauma. Pero si no son tan fuertes, esperen unos días. Si son fuertes, entonces de una vez. ¿Sale? Gracias. Sí, gracias. Y qué bueno que están aquí. Uno más allá atrás y terminamos. Además de pensar en el presente y de pensar que uno no está allá, ¿qué otras cosas puede uno hacer para mantenerse tranquilo? Hay cosas muy sencillas para la regulación, como la respiración. Cosas como cortar, ¿no?, todos estos estímulos de televisión, noticias, redes sociales. Cosas sencillas como caminar más despacio. Si no estás pudiendo dormir, evitar café, esos neuroestimulantes. Actividades sociales, de juego, lúdicos que te distraigan, que te den placer. Pero esta conciencia de que aquí con tu familia estás bien y que juntos todos estamos pidiendo por la gente que está sufriendo, pero nuevamente generar esa conciencia, pero esa conciencia solamente se da si tú bajas tu ritmo. Si te ves muy agitada, camina más lento, habla más lento, ese tipo de cosas. ¿Sale? Gracias. Sí, gracias. Pues gracias Pepe, gracias Emilio por la invitación, Dani.